Me da mucho gusto recibir a Roberto Navarro. ¿Cómo va? Bien, ¿qué tal, Víctor Hugo? Quiero aprovechar estos minutos. Tengo algo para mostrarte, porque dije, esto le va a gustar verlo Sí. a Roberto y puede ser un disparador. Es decir, en vez de preguntarte algo, te voy a hacer ver lo que manifestó Oscar Aguad hoy. Ajá. Presta atención. Dale. Si yo soy ministro de Energía, tengo el mismo pensamiento que tiene Aranguren. Es durísima la coyuntura y va a costar mucho superar esta coyuntura, pero bueno, yo no digo que haya que hacer un esfuerzo. Hay que mirar el mediano y largo plazo si queremos pensar en el futuro del país. La Argentina es un país pobre y hay que asumirlo. Hoy la energía en el mundo que vivimos nos hace más dependientes que el tema del pago de la deuda externa. Si nosotros no tenemos energía, imposible que vengan inversiones, que el país empiece a crecer y que el sector más dinámico de la economía derrame hacia los otros sectores. Derrame. Bueno, primero voy a aclarar algo. Argentina no es un país pobre, es un país injusto. ¿Sí? Es la economía número 23, 24 del mundo, en 210. Está en el top 10, en el 10% de los países más ricos del mundo. Segundo, a mí, si lo hubiera dicho Aguad solo, no me preocuparía tanto la teoría del derrame, pero el otro día, en una importante reunión de gabinete del gobierno, se discutió. ¿Se discutió por qué? Porque el ministro Burchay le vino a pedir que inmediatamente le sacaran otro 5% de retenciones a la soja. Recordemos que habían dicho 5% por año, pero la primera quita fue en diciembre, por lo tanto uno esperaba que cuando hablaban del otro año fuera el año que viene. ¿Por qué es tan preocupante que le quiten un 5% de retenciones a la soja? Bueno, primero concentra toda la ganancia en los grandes productores de soja del país, que son 2.500 personas, y después porque los campos se alquilan, el precio de un campo se paga en quintales de soja. Por lo tanto, por más que vos siembres trigo, maíz, girasol, sorgo, el precio de la soja te sube todo, entonces subiría el precio de los alimentos. Sería una nueva transferencia de recursos de toda la sociedad cuando se alimenta a esos 2.500 grandes productores. La idea del gobierno es, bueno, le damos mucho dinero a los grandes, a los dueños de las energéticas, a los dueños de los grandes campos, a los dueños de los bancos, y luego eso va a derramar. Bueno, eso no pasó nunca en ningún país del mundo. ¿Sí? Y ya hay mucha literatura al respecto, es decir, ya eso lo dijeron algunos economistas en los 90 y luego en la década pasada, en los 2000, fue refutado con mucha literatura económica eso. Lo que hay que hacer es, al contrario, es buscar, siempre tiene que haber un equilibrio, en el capitalismo siempre va a haber desigualdad, porque tiene que haber acumulación de riqueza para que inviertan. Pero una cosa es la desigualdad que hubo en Estados Unidos de 1930 a 1980 y otra cosa la desigualdad pavorosa que tienen desde 1980 en adelante. Que por eso caen y por eso no crecen, ¿sí? Porque si no hay un equilibrio, si se acumula mucho capital y pierden los trabajadores, entonces no hay consumo. Entonces se llega a crisis en donde las grandes economías, no solo la gente la pasa mal, sino que no crecen, porque no tienen consumo. Bueno, en Argentina claramente no se verificó. En estos primeros 6 meses la inversión cayó con respecto del año pasado. Es decir, esta transferencia de recursos ya demostró que la economía no crece. Por lo tanto aparecen algunas palomas, digamos, en el gabinete que dicen, el año que viene vamos a tener elecciones. ¿Cómo vamos a ganar si seguimos concentrando la riqueza? El derrame, para no quedar mal con el presidente, no le dicen que nunca va a suceder, sino que le dicen, no va a suceder antes de las elecciones de 2017. Ahora, lo importante, y el dato que yo te acerco acerca de lo que dice Aguad, es la voz del presidente. La voz del presidente terció a favor de que ya mismo se bajen esas retenciones. Es decir, terció a favor de la teoría, se discutió la teoría del derrame. Y el presidente de la Nación, Mauricio Macri, está convencido de esa teoría. Pero eso es un estado de ignorancia pavoroso, Roberto. No es, ya ni siquiera es maldad, no es un espíritu de fomentar la desigualdad. Es ignorancia, porque nada más mirar lo que ha ocurrido en el mundo. Es que el gobierno siempre dice que es pragmático, que no tiene ideología. Yo creo que al contrario. Tiene muchísimo de ideología. Tiene un exceso de ideología. ¿Sí? Porque entre los grandes empresarios del país hay algunos que son más pragmáticos y que te dicen, esto ya lo vimos y guarda que en 2001 perdimos todos o casi todos. No volvamos a hacer lo mismo. Acumulemos, ganemos más.
los grandes empresarios le dicen a Macri, ya lo que hiciste está bien, porque nosotros lo que queríamos era recuperar el poder. No queríamos un presidente que hiciera lo que él quería. Queríamos un presidente que nos consultara. Eso ya lo tenemos, ¿sí? Hasta ahí. Porque si no rompemos el juguete es el mercado. Ahora bien, nos seguí quedamos consultando. sin consumo. Ahora, Seguí consultando. Seguí consultando, obviamente, ¿sí? Ahora, es muy preocupante este hecho de que en esa reunión se haya decidido, primero, que haya una nueva baja de retenciones de la soja, lo que te está diciendo que los alimentos van a volver a subir en los próximos meses. Y guarda que en julio, en este mes que estamos transitando, ha habido una fuerte suba de los alimentos. Por eso ya te dicen además que va a haber más aumento de tarifas. Así es. Pues muy próximamente, porque lo que no recaudas aquí, lo que ahora le das a los sectores privilegiados, lo tenés que sacar de algún lado. Así es. Hay que reponer ese dinero. No lo vas a sacar del bolsillo de los pobres. Hoy voy a dar en mi programa, a partir de hoy empezamos a las 22:15, ¿sí? El gato silvestre se estira hasta las 22:15, nosotros empezamos a 22:15 hasta 23:30. Voy a dar Me parece bien, ¿eh? Sí. Me parece muy valioso. Los dos estaban un poquitito apretaditos. Sí, los dos necesitábamos un poquito más de tiempo. Voy a dar una estimación, lo que yo creo que va a ser la inflación total de los primeros 12 meses de Mauricio Macri. Porque cuando se negociaron las paritarias, las consultoras, que eran tan enemigas del gobierno anterior, fueron bondadosas, fueron amables con la estimación de lo que iba a ser la inflación este año, y por lo tanto los trabajadores van a tener una enorme pérdida. Uno ya puede tranquilamente hacer una estimación, ¿sí? Y yo la voy a mostrar hoy, de cuánto va a ser la inflación, y en algunos casos va a duplicar lo que han recibido grandes gremios en Argentina como aumento salarial, que todavía no lo han recibido todo porque se hace en 3 partes. Eso te lleva a una caída de consumo y por lo tanto, al haber menos consumo hay menos producción y entonces hay menos empleo. Yo diría, ya que usó la palabra suficiente, viste que dijo el presidente, dijo no hay suficiente frío en el Centro Cultural Kirchner como para tener calefacción. Yo diría que es lo suficientemente dramática en el sentido de lo rápido, ¿sí? Del quiebre en la economía, como para que se preocupen no solo las pymes, no solo los consumidores, sino incluso hasta las grandes empresas. Es demasiada fuerte la caída del consumo en Argentina, ¿sí? Como para que el sistema funcione. ¿Se entiende? No es solamente una transferencia de recursos. Hay un momento en que ¿va a bajar la inflación? ¿Ni así? No, la inflación no va a bajar. Hay varias Arnaldo Bocco razones. ayer estuvo aquí, sabes muy bien cuánto sabe Arnaldo Bocco y habla de una inflación altísima que no disminuye. A ver, para empezar, para frenar lo que es la inercia inflacionaria que existe en países como Argentina, en que la inflación comienza en la primera presidencia de Perón, cuando se distribuye ingresos la primera vez, tiene 70 y pico de años, es muy difícil frenarla, ¿sí? Además, todas estas subas de costos, por ejemplo la de las tarifas, generan nueva inflación que todavía no fue trasladada. Si todavía estamos discutiendo la tarifa de gas, cuando esa tarifa le llegue a la empresa la va a pasar a costos. Todavía no terminaron de pasar la electricidad, el transporte. Es decir, todavía las empresas van a seguir subiendo mucho sus precios, yo te diría hasta bien entrado el primer semestre de 2017. Así que 22:15 hoy. Hoy a las 22:15 con el Destape. Está hecha la invitación.